Mi nombre es Liz Serrano Salgado. Estoy cursando la carrera de Administración de Negocios y Finanzas. En esta oportunidad me tocó exponer sobre los conceptos de los marcos conceptuales para la información financiera. El objetivo es aquella información financiera que es útil para los inversores, prestamistas financieras y demás entes internos y externos. De la información financiera con propósitos generales es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil para la toma de decisiones sobre el suministros de recursos de la entidad. Los marcos conceptuales es aquella que describe los conceptos que se utilizan de la información financiera en propósitos generales, ayuda de consejo de las normas generales del NIF, normas internacionales de información financiera, para desarrollar políticas contables, finalmente ayudar a comprender a todas las partes involucradas. Las características cualitativas de la información financiera son aquellas que se consideran relevancias y las representaciones fiel. Características cualitativas fundamentales son aquellas que se consideran las relevantes y las representaciones fieles si tienen valor predictivo o valor confirmativo de ambos. Representaciones fiel perfectas son tres características: completas, neutral y libres de robo. Las características cualitativas de manejo, comparabilidad, veribilidad, comprensibilidad y oportuna. La comparabilidad es la característica colectiva que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias de las partes. La comprensibilidad es complejo de sí mismo, pero se necesita que el informe entre completos y poder entenderlos. La verifiabilidad, que nos ayudan a los usuarios que los informan a los usuarios informes representantes fielmente al sistema económico que pretenden representar. La oportunidad. La oportunidad, ¿qué significa? Que los responsables de las tomas de decisiones dispongan del tiempo de la información, de forma que éste tenga la capacidad de influir en sus decisiones generales. Cuando más antigua es la información, menos es la utilidad. Algunos usuarios pueden necesitar identificar y elevar tendencias. Otros, muy usual, es tomar decisiones de cierre de cada periodo. Por ello, las empresas deben tener un cronograma de cierres que muestren información oportuna para la gerencia y otros usuarios que lo requieren. Quiere decir que las informaciones deben ser entregadas en los plazos establecidos. Estados financieros. Hacer un análisis de los estados financieros de una empresa permite averiguar información económica relevante sobre la misma y durante un periodo determinado de tiempo. También se conoce como el nombre de estado contable y reconoce a todos los elementos que conforman las cuentas anuales de una corporación, lo que indica su valor económico. En estos momentos esto tiene un periodo anual. Ahora vamos a hablar sobre
sobre todos los elementos. Los elementos que son los activos, los pasivos, los patrimonios, los ingresos y los egresos, los gastos de la entidad. Los activos. Los activos se denominan como económicos futuros importadores de un activo considerado en el potencial de este para cubrir directos o indirectamente a los flujos de efectivos y de otros. Equivalente, el efectivo de la empresa, de la entidad, el potencial puede ser de tipo productivo, constituyendo para las actividades de operaciones de la entidad muchos activos como por ejemplo las propiedades, las plantas, equipos, son elementos tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la existencia del activo, así los patentes y los derechos del autor. Los pasivos. Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso y responsabilidad del actor de una determinada manera. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido de una norma legal. Este es normalmente el caso, por ejemplo, de las cuentas por pagar, por bienes o servicios, recibos, pago de efectivos, transferencias o de otros activos, prestaciones de servicios, sustituciones de este pasivo por otra deuda o por otra conversión del pasivo en patrimonio. El patrimonio. El patrimonio ha quedado definido como residuos o restos puedes subdividirse o afectar de una prestación en el balance. Por ejemplo, en una sociedad, por acciones pueden mostrar por separado los fondos portados por los accionistas, las ganancias acumuladas, las reservas efectivas procedentes de ganancia y las reservas por ajuste para el mantenimiento del capital. Esta clasificación puede ser relevante para la necesidad de toma de decisiones por parte de los usuarios de los estados financieros. Los rendimientos. Los rendimientos es el resultado o es un anudo usado por un medio de rendimiento en las actividades de la entidad o de la base de otras evaluaciones, tales como el rendimiento de las inversiones o las ganancias por acciones. Los elementos relacionados diferentemente son las medidas de la ganancia, son los ingresos y los gastos, el reconocimiento y las medidas de los ingresos y gastos y por tanto del resultado depende en parte de los conceptos de la capital o mantenimiento del capital, usados para la entidad al elaborar los estados financieros. Ingresos. Los ingresos incluyen también los ingresos de actividades organizadas, actividades ordinarias, como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias en la entidad y corresponde a una variada gama de denominaciones, tales como ventas de honorarios, intereses, dividendos, alquiler y regalías. Al generar un regreso
puede recibir o incrementar un valor diferente, tipos de acciones. Por ejemplo, pueden mencionar el efectivo, las cuentas por cobrar y los bienes y servicios recibidos a cambio de los bienes o servicios suministrados. Los gastos. Los gastos incluyen tanto en las pérdidas como en los gastos que se surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de las actividades ordinarias se encuentra, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente a los gastos toman la forma de una salida o representaciones de activo, tales como efectos y otras partidas equivalentes al efecto, inventarios o propósitos de plan y equipo de pérdidas. Suelen presentarse metas de los ingresos relacionados con ellas. Bueno, eso es todo. Gracias.